La historia se conoció, fue viral. La decepción de una mujer, mamá, que había hecho un envío a sus dos hijos muy distantes entre sí, con la intención emocional de comunicarse con ellos en una videoconferencia. Bueno, falló. ¿Por qué falló? Porque una de las notebooks que había enviado a sus hijos, eran dos, a uno le llegó, al otro no, pero además con un engaño. Todo aquello generó una frustración enorme. Así es, Pablo. Bueno, nosotros aquí en Telediario nos hicimos eco del reclamo de Marisa, que en ese momento tenía dos hijos viviendo en distintos lugares, uno en Comodoro Rivadavia, la otra en Buenos Aires. Envía de regalo dos notebooks, a un hijo le llega bien, al otro le llegan bolsas de pastina antihongos. Bueno, la ayudó personal del correo a enviar estas encomiendas y después les dijeron, miren, nosotros a usted no la recordamos. Bueno, comenzó todo un recorrido que tiene que ver con una denuncia, con ir a la justicia y en las últimas horas, bueno, tuvo un desenlace. Pero recordemos aquella denuncia que radicaba Marisa en octubre de 2021. Bueno, yo envié la computadora el día 26, el día 30 lo recibe mi hija en Buenos Aires. Cuando abre, dentro de la caja hay paquete de pastina. Ahí nomás vine a hacer el reclamo. Como no me llevaron mucho el apunte, me fui a la Defensoría del Pueblo. Bueno, ya contestaron, donde ellos se niegan a la denuncia que yo formulé. Acá tengo el papel. Y bueno, y mirándolo recién me pongo a ver que son tantas las incoherencias que tiene. Mi hija recibe el paquete a las 9 de la mañana, que es cuando hacemos la videollamada, y si usted ve acá en el papel dice que fue entregado a las 12:38. Ni siquiera coincide el horario de entrega con el horario recibido. Entonces, bueno, la Defensoría del Pueblo me ofreció un abogado y bueno, comenzaremos acciones legales contra el correo, porque yo quiero una respuesta. También lo que hicimos fue pesar una computadora con el embalaje que yo lo mandé igualito, y pesó algo de 2,9 kilos y un poquito más. Y con 3 paquetes de pastina pesó 3,6 kilos. O sea que hay diferencia en el peso. Y casualidad, en el ticket que ellos me hacen el correo argentino, no figura el peso. Figura las dimensiones del paquete, pero no el peso. Ahora va a recurrir directamente a la justicia hasta conseguir realmente que se le reconozca el valor de esta máquina. Totalmente, sí, así es. Recurrimos a la justicia y bueno, sí, que se hagan cargo, porque yo pagué por esta encomienda, confié en la empresa y me vi perjudicada completamente. Hubo que esperar, pero procedió la justicia. La saludamos a Bárbara Gorinos, abogada de la mujer que acabamos de escuchar, en épocas de barbijos. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Bárbara? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de aquel tiempo, de aquella data a esta parte, ¿qué fue lo que sucedió? Y bueno, nosotros hicimos la presentación de la demanda y de recién ahora, después de 2 años, porque se realizó en 2022, obtuvimos una respuesta por parte del juzgado. La sentencia salió el 18 de octubre, o sea, la semana pasada. Y bueno, gracias a Dios la respuesta fue favorable y se condenó responsable a Correo Argentino por el incumplimiento del servicio y por la violación de la encomienda. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se beneficia a la persona que fue tan perjudicada en ese momento, esa familia? Bueno, en este caso lo que se reconoció por parte de la justicia fue, primero, que ha habido un daño material porque ha desaparecido el contenido de la encomienda, que obviamente al momento de ser enviada fue declarada por la señora, que fue atendida acá en la sucursal de Río Cuarto, donde realizó el envío. También hubo un reconocimiento de daño moral, por toda la situación que ella tuvo que vivir desde el momento 1 en el que tuvo que ir a hacer el reclamo al correo, en el que no le prestaron atención alguna. Después tuvo que ir hasta la Defensoría del Pueblo, tampoco obtuvo respuesta positiva. Finalmente recurrió a la justicia y bueno, hoy podemos decir que sí, ha habido una respuesta favorable
y también un daño punitivo, que en realidad es una multa que se le impone a Correo Argentino, en este caso por la gravedad del hecho. O sea, no solamente es por el mero incumplimiento en la prestación del servicio, sino por el daño ocasionado a el consumidor en esta circunstancia, ¿no? Y el objetivo principal de esta multa es evitar que este tipo de circunstancias vuelvan a darse. Bárbara, yo me imagino, más allá del caso particular, que tiene sus particularidades en torno a la emocionalidad de una madre que además se quiere comunicar con el hijo en épocas de pandemia, pero digo, ¿qué le podemos decir a la gente que ha tenido problemas con envíos en general, con el correo en particular? ¿Son procedentes las causas? ¿Es muy dificultoso activar contra el correo? Por ahí es dificultoso en el hecho de que a veces a la hora de plantear el reclamo, lo que la gente hace generalmente es hacer el reclamo por un extravío. Lo primero que hay que tener en cuenta es al momento de hacer el envío, de hacer una correcta declaración de lo que se está enviando y de si es una cosa valiosa, considerada dentro de los parámetros que el correo dice que es valioso, declarar el valor. En este caso particular, lo que pasó es que la señora había hecho una declaración de lo que se había enviado y no se había puesto el valor, que eso es de lo que se toma correo como para decir, mira, acá no hay responsabilidad de mi parte. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque si bien el usuario tiene la obligación de hacer una declaración de lo que se envía, y debe efectuar el pago de un franqueo por eso, el correo tiene la obligación de su parte de verificar que el elemento que se está enviando tiene un valor determinado. Si es un elemento de valor que lleva un franqueo específico, eso lo debe constatar. En este caso el correo obviamente no lo constató porque la señora pagó un franqueo normal y después a la hora de hacer el reclamo el correo le dice, vos no pagaste el franqueo correspondiente, pero es obligación del correo al momento de hacer la recepción de un paquete que tiene un elemento de valor, solicitar al cliente, en ese caso, la apertura adelante para verificar al momento en el mostrador de que lo que se está enviando es verdaderamente eso y hacerle pagar el franqueo correspondiente, porque si no después lo que pasa es que generalmente no se reconoce el reclamo porque se lo impulsa al usuario a hacer un reclamo por una pérdida o extravío de lo que estaba adentro, pero al momento de tomarle los datos y hacer la declaración no se hace correctamente. Entonces eso después genera una especie de perjuicio para la persona que va a hacer el reclamo porque es muy difícil probar que lo que estaba adentro era realmente lo que se envió si en el momento de la declaración no se especificó o no se puso el valor correspondiente. Por eso, yo lo que les aconsejo es generalmente a la hora de hacer un envío, en el momento en el que están en el mostrador, hagan una declaración correcta de lo que se está enviando, clara y específica, y soliciten que se les cobre el franqueo correspondiente para después evitar este tipo de incumplimientos que se dan generalmente. O sea, se dieron mucho durante la pandemia cuando se acrecentó todo el tema del e-commerce, y que obviamente las distancias entre la gente se hicieron muchísimo más extensas por el tema de que no podía haber contacto, no se podía viajar y demás, entonces los envíos se acrecentaron y así también se acrecentaron las pérdidas y extravíos de la mercadería que iba adentro. Bien, datos para tener en cuenta. Bárbara, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Adiós. Buenas noches, muy amable.